1 Corintios 15. El de 1 Corintios 15, ese. Ya. ¿Qué más transmitiste? ¿Están transmitiendo en vivo? Ya me está ¿lo coloca ya? Ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos, el Evangelio es un anuncio que especifica lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, y todos somos pecadores, moriremos siendo pecadores. Yo soy tan o más pecador que usted. Yo no soy un santurrón evangélico o un santurrón católico, religioso. Soy tan o más pecador que usted, pero fui sustituido en la cruz del Calvario, al igual que usted. Cristo nos ha sustituido judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Todo nuestro paso por este mundo, desde que nosotros nacemos, vivimos en esta vida y comenzamos a cometer pecados hasta que nos morimos, sustituidos por Cristo, para que no haya ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida que nos condene nuestras almas a la muerte. Cristo expió en la cruz del Calvario nuestros pecados. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Cristo, en vez de nosotros, en vez de usted, en ningún otro hay salvación. Si usted no quiere adherir a la sustitución de Cristo, va a quedar expuesto usted, mi querida amiga, amigo, a tener que usted responder por sus pecados. No haga eso. Crea que Cristo murió por sus pecados. La verdad absoluta se halla en la Biblia, en la buena noticia de salvación. Esa es la verdad absoluta. La incredulidad es lo único que condena al ser humano al infierno, no nuestros pecados. Somos todos pecadores. Usted y yo somos todos pecadores. Trata, hermano Juan Carlos, de moverte, de mirar el público, la gente. ¿Ya? Somos todos pecadores. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Yo soy un pecador, más pecador que usted. Yo también tengo fantasías sexuales, también miento, también tengo ciertas debilidades por el sexo opuesto, debilidades con la mentira. Soy tan o más pecador que usted. Yo no vengo a abrogarme una cierta falsa superioridad moral ante usted. Porque como dice la Escritura en Romanos 3, versículos 22 al 23, Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre de Él vertida en el propiciatorio. Querido amigo, Cristo murió por nuestros pecados. Querido amigo, el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. En Juan 8:24 el Señor advierte: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagarás tú en el lago de fuego, o tú crees ahora, antes de morir, que te los pagó Cristo en la cruz del Calvario, y no hay más. Es la incredulidad, o creer sin fe, que para Dios es otra forma de no creer, lo que condena hoy en día al ser humano al infierno, ya no los pecados. Somos todos pecadores, todos seremos personas que vamos a nacer en este mundo, comenzaremos a pecar, viviremos pecando en este mundo y nos moriremos cometiendo pecados. Lo que hizo Cristo en la cruz fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo. Desde que nacemos, vivimos hasta que nos morimos, para que no haya pecado que nosotros cometamos, que lo tengamos que pagar nosotros. Nos los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es el Salvador. Cristo murió por sus pecados, señora. Cristo murió por mis pecados. Señora, Cristo murió por sus pecados. Por mis pecados también.
En ningún otro hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que nosotros tenemos que responder y pagar por nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh, compatriotas chilenos, ciudadanos de Viña del Mar, creed en el Evangelio, creed en el Evangelio de salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice: yo os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asilla la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque transmitiendo las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados. Oíd, ciudadanos de Viña del Mar, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Y por esa razón, Cristo murió por los pecados de nosotros. Por esa razón, porque los pecados nuestros se pagan con la muerte. ¿Hay alguna otra manera diferente en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, se condenen, se sentencien, pero que no sea con la muerte del alma? No hay ninguna otra forma. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No dice la paga de los, como hablando de más de uno. Dice la paga del pecado es muerte, basta uno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una dádiva es un obsequio, no es un mérito. Si tú fumas drogas, si eres alcohólico, si te masturbas, al igual que yo, porque tú y yo somos iguales de pecadores, recuerda, Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué me puede traer una agüita? Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió en vez de ti, en lugar de ti, por amor a ti. Esa palabra por significa sustituyéndote a ti, para que tú no pagues por tus pecados, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Cristo nos vino a salvar el alma, no nos vino a salvar de la muerte física. No nos vino a salvar de las enfermedades, envejecimiento y muerte. No nos vino a salvar ni siquiera de la muerte espiritual, porque todos morimos espiritualmente y Dios nos hace nacer de nuevo a los creyentes. Todos moriremos físicamente y hay resurrección para vida, pero lo que nunca tiene que morir es el alma. Cristo nos vino a salvar el alma todo el tiempo que el alma viva e incorporada en el cuerpo. Toda nuestra vida terrenal, todo nuestro paso por este mundo, todo tipo de pecados que nosotros cometamos, los llevó Cristo cargado en su cuerpo. 1 de Pedro 2:24, quien llevó a Cristo, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por ese motivo, la sentencia dicha por Dios, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo, en vez de ti, en vez de mí, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. En lugar de ti, en lugar de mí, en vez de nosotros. Porque no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y es por eso que Axel, muestra el 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Aquí tenemos el anuncio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, todos los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo. Fue Cristo el que en vez de ti murió por los pecados de ti. Ningún otro santo,
ninguna otra persona, solo Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por sus pecados y lo salvó del infierno. Cristo murió por sus pecados y lo salvó del infierno. Ciudadanos de Viña del Mar, creer que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es evangelio, que Cristo murió en vez de ti, en vez de mí, tomando tu lugar, como si Cristo hubiese cometido todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, para dejarnos exentos de toda condena. Cristo en vez de nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno, a pagar nosotros por nuestros pecados. Cristo se puso en medio, entre la sentencia y nosotros. Él se puso en medio. Él se dejó por amor a nuestras almas. Él se dejó cargar voluntariamente con los pecados que vamos a cometerlos todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo, vamos a cometer pecados. Y un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no pecas más. Esa sentencia la tiene que ser ejecutoriada en el juicio ante el gran trono blanco. Está revelado el juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15 dice el apóstol Juan, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Es la muerte del alma. Yo no quiero la muerte del que muere, dijo Dios. ¿Por qué moriréis? Yo no quiero la muerte del alma de aquel que muere su cuerpo. Yo no quiero la muerte del que muere. No seas indiferente al Evangelio, querido amigo. No sea indiferente a la persona de Cristo, porque Él es su Salvador. Lo quiera usted o no lo quiera aceptar. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Todos los hombres en quien podamos ser salvos de nuestros pecados. O los pecados los pago yo, voy al infierno. Todo que me los pago a Cristo, voy al cielo por gracia. Advierte el Señor Jesús a los incrédulos a su poderosa salvación consumada en la cruz del Calvario. En Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagarás tú en el lago de fuego, o ahora crees antes de morir que te los pagué yo en la cruz del Calvario. Los pecados se pagan con la muerte del alma. No hay otra manera penalmente en que se pueda condenar un pecado sino con la muerte del alma. Por lo tanto, o tú los pagarás en el lago de fuego, porque no puede quedar ningún pecado impune. El que habla es un degenerado pecador. Yo no puedo abrogarme superioridad moral a usted, porque para Dios somos todos pecadores. Yo seré un pecador hasta que me muera, al igual que usted. Tenemos fantasías sexuales, malos instintos sexuales, malos deseos, y todos esos pecados se condenan con la muerte del alma. Cristo dice que Él los pagó en vez de nosotros, y los pecados se pagan una sola vez, no dos veces. Cristo exclamó en la cruz, en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué cosa? Lo que yo les prometí, darles vida eterna. En 1 Juan 2:25 está escrito, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, y Cristo cumple sus promesas. En Juan 10:28 Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. De que van a morir, pero yo les voy a resucitar sus cuerpos en día postrero, y no morirán para siempre, dijo el Señor. Y yo les doy vida eterna, Juan 10:28,
Cristo lo que dice lo cumple. Y yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted una oveja del Señor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán para siempre. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es el inmortal, el invisible. Él podía morir y volver a vivir. Nosotros no. El alma que pecare, esa morirá en el lago de fuego, va a la destrucción eterna. Cristo nos vino a sustituir la condena, la muerte eterna del alma. Cristo nos vino a sustituir la condena que pesa sobre toda alma por pecar. Antes de que usted muera, crea la verdad. Haga efectiva la salvación de su alma por la fe. Usted invalida la salvación de su alma por la incredulidad. La invalida. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y así cumplió la promesa de darnos vida eterna, esa vida eterna que ha sido consumada para cada ser humano en esta vida, se hace efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón, sin ponerla en duda, sin objetarla como lo hacen los evangélicos. Sí, Cristo nos salvó, pero yo tengo que ser bueno, porque si yo no soy bueno me voy al infierno, pierdo la salvación. Sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que dejar de ser tibio, porque los tibios lo vomitan la boca. Cristo ya nos salvó de toda condena debida a nuestros pecados. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, está consumado. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice de Cristo: porque por gracia habéis sido salvados. Habéis sido, no que sois, como han mal traducido los traductores de la Biblia, al castellano, al francés, al inglés. No, dice, el original dice: porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Querido amigo, es muy solemne que usted entienda que la condenación al infierno no es por ser malo, no es por ser pecador, porque si no yo mismo tendría que irme al infierno, porque yo soy tan o más pecador que usted. La condenación a partir de la cruz del Calvario es por la incredulidad, por la indiferencia a Cristo, porque usted sea indiferente a Cristo, mi señora, mi señorita, indiferente a Jesús, indiferente, no prestar oído al Evangelio, no arrepentirse. Arrepentimiento es un cambio de parecer. Arrepentimiento es un cambio de parecer. El arrepentimiento es un cambio de parecer, es un cambio en la manera de pensar. La palabra griega para que se traduce arrepentimiento al castellano es la palabra metanoia. Meta, el prefijo meta significa cambio. Es como metamorfosis, lo que va a cambiar es la forma, metamorfo. Lo segundo que viene es lo que va a cambiar, la forma, metamorfo. Se traduce arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego significa, se lee metanoiaite, significa cambio de los pensamientos de la mente. Lo que Dios está pidiendo es que tú cambies la manera de autopercibirte ante Dios, porque ya pecaste. Debieras percibirte con tu alma sentenciada a la muerte, necesitada de la salvación del infierno, amigo. Necesitas la salvación de Cristo, que fue consumada en la cruz, y para hacerla efectiva tienes que creerla de todo corazón. Por eso que en Juan 8:24 advierte el Señor y dice: por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Todos somos pecadores y vamos a morir siendo pecadores. Y un pecado por sí solo sentencia el alma a la muerte. Una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado, ya no importa si la persona de ahí en adelante no peca más. Ese pecado sentenció el alma a la muerte. Y los pecados no se promedian con buenas obras. Y cada sentencia es negociable. De tal manera que o todos los pecados los pagará usted en el lago de fuego, o ahora cree que en la cruz del Calvario se los pagó Cristo.
La segunda opción, creer la verdad de que todos los pecados nuestros nos los pagó Cristo en la cruz, a usted le salva su alma, porque está haciendo efectiva la verdad con la fe, valida la verdad por su fe, hace realidad para su vida la salvación de su alma. En ningún otro hay salvación fuera de Cristo. En Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Cree usted en Cristo, señora? ¿Cree en Cristo? ¿Es indiferente a Cristo usted, señora? ¿Quién pagará por los pecados de usted, señora? ¿Quién pagará por los pecados de usted, señora? ¿Los pagará usted o usted cree que se los pagó Cristo? ¿O todos los pecados que nosotros vamos a cometernos hasta que nos muramos? Creemos que nos los pagó Cristo en la cruz, vamos al cielo, sustituidos por Cristo. Y si no lo cree, invalida lo que hizo Cristo por usted. Por su incredulidad, usted no lo hace real para su vida. Invalida lo que hizo Cristo por usted, debido a su incredulidad. La incredulidad del Evangelio lo deja solo usted, deja todo en foja cero, tal como usted está, por haber pecado, condenado al infierno. Sin sustituto. Cristo es nuestro sustituto. En el antiguo pacto, el cordero que era sacrificado, sustituyendo al infractor, dejaba al infractor salvado de morir. En Hebreos 10, versículo 14 leemos de parte del Padre Celestial: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Esa ofrenda fue el Cordero de Dios, Cristo Jesús. En Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas para el pecado. Todos los pecados nuestros transferidos a Cristo, imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Él se lo dejó por amor a tu alma, por amor a mi alma. Cristo se dejó cargar con todos tus pecados en su cuerpo. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que nosotros tenemos que responder por nuestros pecados. Aquel que respondió en la cruz del madero por nuestros pecados fue Cristo. Él se lo dejó imputar a él, como si él los hubiese cometido. Todos los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, porque todos nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos. Y por esa razón, porque en Cristo estaban todos los pecados suyos y los pecados míos, el dictamen del Señor, de Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare ella morirá, se aplicó sobre Cristo, para que no se aplicara nunca más sobre usted, porque ningún pecado se paga dos veces. Nadie injusticia es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado por sí solo, independientemente de los demás, es un delito de pena de muerte. De pena de muerte para el alma. Lo dijo Dios: el alma que pecare esa morirá. El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados. El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros siempre lo vamos a cometer. Sin Cristo, lo único que le va pasando a una persona conforme va pecando es que va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias tras sentencias, conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, porque no hay ningún otro medio en que un solo pecado penalmente se sentencie y debidamente se condene, sino con la muerte del alma. Una de las causas, hay muchas causas, pero una de las grandes causas por las cuales la gente al morir se va al infierno es porque nunca la persona le prestó oído a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. ¿Usted ha pecado? Entonces usted está sentenciado a la muerte de su alma. Usted tiene que ser sustituido por Cristo. Cristo es el Redentor. El Redentor es el pariente cercano que paga el precio el rescate del alma. El Redentor es el que redime, pagando un precio el rescate del alma. Cristo pagó exactamente el precio para rescatar el alma nuestra, vida por vida.
como estaba escrito en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Ahí está escrito: mas si hubiere muerto, pagará vida por vida, alma por alma. El alma de Cristo en vez de su alma, tomando forma humana, en la cruz se dejó cargar con todos los pecados que el alma suya los va a cometer hasta que su cuerpo se muera, para dejarlo con vida eterna, para darle la inmortalidad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:10, dice: y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo en ningún otro hay salvación. Dice 2 de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio, la proclamación de que Cristo murió por los pecados de nosotros, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo en vez de ti, en vez de usted, caballero. Cristo en vez de usted, Cristo en vez de mí, murió por los pecados de nosotros. Los pecados se pagan una sola vez. En la cruz Cristo los expió todos, los pagó todos. Ahora lo que a usted le condena es no creer. No creer que Cristo ya le salvó, no creer en el Evangelio. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa Cristo dijo: el que no creyera en el Evangelio será condenado? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo Cristo dijo: el que no creyera en el Evangelio será condenado? ¿Cuál es la causa? Juan Carlos, ¿cuál es la causa por la cual Cristo dijo: el que no creyera en el Evangelio será condenado? ¿Cuál es la causa? La causa es que el Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Y al no creer lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar el alma, tuvo que morir por los pecados de nuestras almas, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas. Usted invalida, deja foja cero la condición en la que se encuentra usted ante Dios por haber pecado, con su alma todavía sentenciada a la muerte. Foja cero, invalida todo lo que hizo Cristo por usted, no lo va a hacer real para su vida. Entonces usted queda expuesto a usted tener que rendir por sus pecados, rendir cuenta ante Dios por sus pecados. Queda expuesto al juicio, porque como no creyó que Cristo fue enjuiciado en la cruz del Calvario, en vez de que usted sea enjuiciado en el juicio ante el gran trono blanco, por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, por no creer que Cristo cargó los pecados suyos y míos, que se condenan penalmente con la muerte del alma, por no creer que Cristo fue ejecutado a la muerte y murió por los pecados de nuestras almas, y así nos salvó de nosotros ser condenados a la muerte de nuestros pecados, a la muerte de nuestras almas, producto de nuestros pecados. Al no creer, usted no hace realidad esta verdad. Su incredulidad o su creer es exento de fe, invalida lo que hizo Cristo por usted, y usted queda expuesto a usted tener que rendir penalmente cuenta por sus pecados. Usted queda expuesto a ir a la eternidad por cuenta suya. Usted va por las suyas, no va sustituido por Cristo. Esa es la causa por la cual Cristo dice: el que no creyera en el Evangelio será condenado. Todo tiene una explicación. No es porque sí nomás el que dijo, cuando dijo Cristo: el que no creyera en el Evangelio será condenado. No porque Dios sea malo o porque sea algo tocadizo, sino que al usted no creer en el Evangelio, invalida lo que Cristo hizo por usted, y usted queda expuesto a usted tener que responder por sus pecados. ¿Y saben cómo se responden penalmente los pecados? Con la muerte del alma en el lago de fuego. En el lago de fuego se pagan los pecados. O los paga usted en el lago de fuego, o usted cree que Cristo se los pagó en la cruz. Queridos amigos, creed en estas buenas noticias de salvación. Son buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una proclamación única que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados, entendiendo que el pecado se condena con la muerte del alma. Lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros, sustituirnos la condena, Él en vez de nosotros en la cruz. Dice, antes de que Cristo viniese al mundo, dice en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, esto es antes, Juan Carlos, esto es antes de que Cristo viniese al mundo. Concéntrate, Juan Carlos, en lo que voy a decir. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias para nosotros. Tener que rendir cuenta en un juicio ante un Dios infinitamente santo, en donde un solo pecado nuestro nos condena al lago de fuego. Pero vino Cristo. En Hebreos 9, versículos 27 al 28 dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez entregado para llevar sobre sí los pecados de muchos. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Entonces, en vez de que nosotros tengamos que ir al juicio y ser lanzados al lago de fuego, el que padeció el juicio y el lago de fuego fue Cristo en vez de nosotros, en sustitución de nosotros, en reemplazo de nosotros, para que nosotros nos vayamos al infierno y al juicio y el lago de fuego. Cristo padeció eso. Y si Cristo paga, en vez de nosotros ya no tenemos que volver a pagar. Los pecados que ahora nosotros cometemos cuando nacemos en este mundo, empezamos a vivir y los empezamos a cometer, hasta que nos moramos, ya no los tenemos que volver a pagar nosotros penalmente con la muerte del alma. Anticipadamente, hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, le fueron todos los pecados nuestros cargados a Cristo, los pecados que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. De tal manera que no hay ningún pecado que usted cometa y que le condene su alma a la muerte, que no le fuera imputado al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y es por esa razón que Cristo cumplió su promesa de darnos vida eterna. En Juan 10:28 Cristo dijo: yo les doy vida eterna. Y en Juan 19:30 exclamó gran voz: consumado es, tetelestai, finish, está pagado, está cumplida la promesa que les hice de darle vida eterna. Oh, querido amigo, en ningún otro hay salvación, en serio. ¿Usted pagará por sus pecados? ¿Usted tendrá que pagar por sus pecados? ¿Usted cree que para con Cristo no hay otra forma? No puede quedar ningún pecado impune. Judicialmente, ante la justicia de Dios, no puede quedar ningún pecado sin pagar, sin ser sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado impune. De tal manera que, a todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, usted cree de una buena vez que Cristo se los pagó en la cruz, y si no lo cree, invalida lo que hizo Cristo por usted, y usted queda expuesta a partir de la eternidad por cuenta suya. Queda expuesta usted tiene que responder penalmente por sus pecados. Y un solo pecado se condena con la muerte del alma. ¿Se escucha mal? Sí, no sé qué pasa. Debe ser el agua. Así que mis queridos amigos, niñas del mar, arrepentidos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo parezco un loco, ¿verdad? Pero hay un infierno, querida amiga, hay un infierno. Escapa del infierno. Escapa de la ira de Dios. Escapa de la ira de Dios que tenga sobre vuestras cabezas. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Cristo. Escapen del infierno. Escapen del lago de fuego. Hay un infierno de fuego. Es real. Lo más seguro que pueden hacer es morir. Y cuando usted muera, ¿dónde irá a parar su alma? Lo más seguro que pueden hacer es morir. Lo más seguro que pueden hacer es morir. Y cuando usted muera, ¿dónde irá a parar su alma? Hay dos caminos y dos destinos, según lo que dijo el Señor. Vamos al esquema, en donde, en este esquema, está simbolizado lo que nos dijo Cristo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que da al infierno. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿La halló usted? Esa puerta se llama Cristo. Cristo Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre Cristo. Y nadie condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Los delitos que Cristo los llevó todos, los de toda nuestra vida, cargados en su cuerpo.
quien llevó a Cristo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Queridos compatriotas chilenos, ciudadanos de Viña del Mar, arrepentidos, cambiados de parecer respecto de cómo os encontráis ante Dios, por haber pecado con vuestras almas sentenciadas a la muerte. Y una vez que usted quedó con su alma sentenciada a la muerte, no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma quede sin efecto. De tal manera que queda la opción de la sustitución. ¿Usted cree que todos los pecados se los pagó Cristo en la cruz, lo que usted cometerá toda su vida? Y si no lo cree, entonces lo tendrá que pagar usted, porque no puede quedar ningún pecado impune. No puede quedar ningún pecado impune sin ser sentenciado y condenado debidamente, sino con la muerte del alma. A eso se está refiriendo el Señor en Juan 8:24, cuando Cristo advierte a los que son incrédulos a la sustitución que nos hizo Cristo en la cruz. Porque la única forma en que nuestras almas puedan ser salvas del infierno es por sustitución, que alguien nos sustituye la condena a la muerte del alma. Todo el tiempo que nuestra alma viva en un cuerpo de carne y hueso, en donde todo el tiempo que el alma vive en un cuerpo de carne y hueso va a pecar. Así que Cristo se tuvo que hacer cargo de los pecados que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Entonces Cristo advierte a aquel que no cree en la sustitución que Cristo hizo por usted, por mí. Advierte el Señor en Juan 8:24 diciendo, Juan Carlos, diciendo el Señor, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. O todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, crees que todos te los pagó Cristo en la cruz, vas al cielo por gracia, mediante tu fe. Y si no lo crees, no lo haces realidad para tu vida. Si no crees que Cristo murió por tus pecados y así te salvó, invalidas lo que hizo Cristo por ti y quedas expuesto a tú tener que responder por tus pecados. ¿Lo entiendes? Y ningún pecado puede quedar impune. Así que lo vas a tener que pagar todo tú por no creer que Cristo te los pagó en la cruz. Un solo pecado, uno, por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted pudiera o no cometer, se sentencia y se condena debidamente con la muerte del alma. Lo tuvo que llevar todo Cristo para poder cumplir su promesa de darnos vida eterna, de darnos la inmortalidad. No tuvo que quedar ningún pecado que nosotros cometamos en este paso por este mundo sin serle cargado al cuerpo de Cristo. Él se encargó de todos nuestros pecados, los aceptó todos. Nuestros pecados no existen más ante la presencia del Padre. La incredulidad es el pecado de incredulidad el que condena ahora al ser humano al infierno. El escepticismo, la indiferencia, ser indiferente al decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá. Por no prestarle la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, esa es una de las tantas causas por las cuales la persona al morir se va al infierno. Cuando esté en el infierno la persona dirá, ¿por qué estoy aquí? Porque tú pecaste y no entendiste que un solo pecado penalmente se sentencia y se condena con la muerte del alma. Y no creíste que tuvo que venir Cristo. Lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, obligó por amor a Dios a tener que venir a sustituirnos nuestro paso por este mundo. En la cruz del Calvario, Cristo nos sustituyó judicialmente todo nuestro paso por este mundo. Para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, tuvo que sustituirnos Cristo todo nuestro paso por este mundo. Porque en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, deja el alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más, ya tiene que responder penalmente por ese pecado. Para que un ser humano en su paso por este mundo no fuera al infierno, nunca tendría que pecar ni una sola vez. ¿Por cuántos pecados Adán y Eva fueron expulsados del huerto? Por uno. ¿Por cuántos pecados Satanás fue expulsado del cielo? Por uno. Isaías 14, versículos 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto donde mora Dios, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres al Seol. Un pecado. No lo obedecemos porque somos cristianos.
Estamos hablando del Señor nada más. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí. Ulises. ¿Tienes tu también? Ulises Raúl Estudillo Corona. Raúl Estudillo Corona. Raúl Estudillo Corona. Los mismos locales, sí. Los locales, Sí, así comprendemos y le hacemos caso a ustedes. Nosotros cobramos por ustedes. 9775-756-9. Sí, estaba muy fuerte el motor. ya vamos a bajar el pulmón entonces. Pero nos tenemos que ir, ¿podemos? Ya. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Les bendiga Dios, los proteja. Aló. Ahí, entonces, mis queridos amigos, ciudadanos de Viña del Mar, la idea nuestra es que ustedes conozcan lo que es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio de buenas nuevas de salvación. Habrá que hacer caso. Anuncien lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar de nosotros, pagar por nuestros pecados. Y en ese sentido, el no creer en el Evangelio invalida todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, lo invalida, porque la persona, la incredulidad anula todo el despliegue del amor del Señor vertido en la cruz, dejando a la persona por la suya, es decir, la persona va por la cuenta suya en la eternidad, va por la suya. No hizo realidad para su vida la sustitución de Cristo en la cruz, donde Él carga nuestros pecados y Él es condenado por nuestros pecados. No, la incredulidad invalida. Por eso que Cristo dice, el que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Porque el no creer en el Evangelio es no creer lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Es no creer en la promesa que hizo Cristo. En Isaías 43, versículos 11 y 12, dijo Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y Cristo eso lo cumplió en la cruz. Cristo vino a predicarnos a nosotros cuando empezó su ministerio de salvación en Marcos 1.15. Empezó a pregonar el Señor, a anunciar: arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo nos vino a anunciar. En Isaías 43, versículos 11 y 12 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario cumplió eso que dijo en Isaías 43, versículos 11 y 12. Se nos salvó en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. Yo anuncié y salvé e hice oír. En Juan 5:25 dice allí el Señor Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. La gente está muerta espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es por eso que Cristo nos envía a que los muertos espirituales oigan la voz del Hijo de Dios que habita en cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8:9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En 2 Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, que tu fe haya sido reprobada, que Cristo no haya hallado fe en ti, fe en el Evangelio. Es por eso que en Marcos 16, versículo 15 al 16, Cristo dice: id por todo el mundo, le dice a sus creyentes, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, haber aportado fe a su creer, yo mismo fuese sumergido dentro de tal persona, bautismo espiritual, fuera bautizado, esa tal persona será salva. Y el que no creyera en el Evangelio será condenado. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, a sus creyentes le dio la gran comisión, los envió a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando Cristo entra espiritualmente dentro de una persona, hace lo mismo Cristo, le envía. Por eso que en Romanos 10, versículos 14 y 15, dice: ¿y cómo oirán la gente del mundo? ¿Cómo oirán? Hagamos una vista a la gente del mundo. ¿Y cómo oirán la gente del mundo? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente del mundo van a oír si no hay quien se los predique el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando Cristo entra en mí, me envía a mí a predicar. Eso es un síntoma de un verdadero salvador, un verdadero salvado, portador del Espíritu de Cristo.
Cristo envía a predicarle a la gente del camino ancho. ¿Ven a las personas del camino ancho? ¿La logran ver? ¿Ven? ¿Logran ver las personas del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Los que estamos acá, me incluyo, los que estamos acá, nosotros un día entramos por la puerta estrecha. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, Mateo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Mucha gente el camino ancho. Finalmente, cuando muere, entra por la puerta ancha al infierno. Muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que da al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Cuándo usted entró por la puerta estrecha, querido amigo, ciudadano de Viña del Mar? ¿Cuándo usted entró por la puerta estrecha? Yo tenía 10 años. Tenía 10 años cuando yo entré por la puerta estrecha. ¿A qué edad usted entró por la puerta estrecha? ¿O usted todavía se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? En este esquema que puede mostrar o ilustrar la palabra del Señor Jesucristo dichas en Mateo 17, en Mateo 7, versículos 13 y 14. En este esquema, todos nosotros nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Para un día estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, hay que un día entrar por la puerta estrecha, para pasar del camino ancho, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. ¿Usted todavía se encuentra acá? ¿O ya se encuentra aquí? Nadie nace aquí. Todos nacemos acá. Y para entrar por la puerta estrecha al camino angosto, la persona tiene que hallar a Cristo, tiene que arrepentirse y depositar fe en el Evangelio. Se entra por la sola fe, en la sola gracia. En la sola fe nuestra, en el único acto sacrificial hecho por Cristo en la cruz, lo cual bastó para podernos dar la vida eterna. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Queridos amigos de Viña del Mar, arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Cristo empezó su ministerio diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo. No hay otro Salvador. En Juan 10:9 Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Crea en el Evangelio, crea que Cristo en la cruz murió en vez de usted por los pecados de usted. Arrepentidos, cambiados de parecer respecto de cómo os encontráis ante Dios, por haber pecado con vuestras almas sentenciadas a la muerte. Cambien de parecer respecto de cómo os encontráis ante mí. Necesitan la salvación de sus almas. Esa salvación quedó consumada por Cristo en la cruz del Calvario y se hace efectiva por la fe. Arrepentidos y creed en el Evangelio, ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. Marcos 1:15. Así comenzó el Señor su ministerio de salvación, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. No hay caso más seguro después de nacer que morir. No hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. Y cuando usted se muera, ¿dónde irá a parar su alma? Arrepentidos. Reconoced cómo estáis ante mí. Habéis pecado, vuestras almas están sentenciadas a la muerte y necesitan un Salvador. Y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, aparte de Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mira, enfoca. ¿Crees en Cristo, amigo? ¿Cree en Cristo él? Bien. Bien, mis queridos amigos, compatriotas viñamarinos, compatriotas chilenos, ciudadanos de Viña del Mar, arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Saluden a la cámara. Mostrar la cara. Mostrar la cara. Demos la cara.
Sácate los lentes. Ahí está, muestra bien la cara, hermano. ¿Cómo estamos? Hermana Daniela. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados.